México enfrenta un aumento significativo en la proporción de adultos mayores, con un 12% de la población mayor de 60 años en 2020, cifra que se espera llegue al 22% para 2050. Históricamente, el cuidado de los adultos mayores recaía en las familias, especialmente en las mujeres, pero la incorporación de estas al mercado laboral y la reducción del tamaño de las familias han disminuido la posibilidad de cuidadores informales. Además, el país carece de una red robusta de servicios públicos para el cuidado de adultos mayores, como centros de día o programas de cuidado domiciliario, y muchos adultos mayores no cuentan con ahorros suficientes para costear su cuidado, lo que los hace dependientes de sus familias o de programas sociales limitados. Esto se agrava por el aumento de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y demencia, que requieren cuidados especializados y de largo plazo. ¿Cuál es la condición de la gente de la tercera edad en términos de carencia, de pobreza? Esta condición ha cambiado fundamentalmente con el programa de pensión para el bienestar de la 4T. Esto y más en Lo Marginal en el Centro. Buenas noches a quienes nos acompañan en una emisión más de Lo Marginal en el Centro. Bienvenidas y bienvenidos. En el programa de esta noche platicaremos sobre la situación de las y los adultos mayores en México, un tema del que poco se habla, pero que se está convirtiendo en uno de los más urgentes. Para nutrir la conversación está conmigo esta noche Ana Fidelio Aparicio Trejo, quien es doctorante en estudios de población por el Colegio de México, urbanista por la Facultad de Arquitectura de la UNAM y especialista en movilidad urbana, calidad de vida y género. Buenas noches, Ana. Bienvenida a Lo Marginal en el Centro. Gracias. Está con nosotras Leticia Huerta Vence, quien es investigadora en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Ella realizó un postdoctorado en CIESAS Occidente en el área de antropología médica. Sus áreas de investigación son las enfermedades crónicas, la vejez y los cuidados. Leticia, buenas noches. Muchas gracias por aceptar la invitación a Lo Marginal en el Centro. Muchas gracias, Jenny. Gracias por la invitación. Entonces, comencemos con la charla de esta noche, tratando de dimensionar primero de qué segmento de la población hablamos cuando nos referimos a la tercera edad. En ese sentido, Ana, quisiera comenzar contigo preguntándote por la dimensión de la población de la tercera edad en México y cuáles son las regiones del país en donde más se concentra este segmento. Sí, muchas gracias. Bueno, te puedo contar, de acuerdo con las cifras del último censo, el Censo de Población y Vivienda del 2020, que la población con más de 60 años es de 15 millones en México. Y algo importante de decir es que durante los últimos 30 años esta población se ha triplicado, es decir, que en los años 90 las personas con más de 60 años eran cerca de 5 millones, representaban más o menos el 6% de la población y actualmente son casi el 12%. También es importante decir que son actualmente el grupo etario que crece a mayor velocidad y que, bueno, si pensamos en otras cifras como el índice de envejecimiento, hoy encontramos que tenemos ya cada vez una mayor proporción de personas mayores por cada 100 niños, sobre todo en las zonas urbanas. En la Ciudad de México es la entidad más envejecida, pero también podemos pensar en otras grandes ciudades como Guadalajara, como Monterrey, por ejemplo, y en general este es un proceso que se empieza a ver sobre todo en las grandes zonas urbanas del país. Sí, esto que mencionas es interesante porque de alguna manera podría parecer que es una población que silenciosamente ha estado creciendo y de la que eventualmente tendremos que ocuparnos. De hecho, ahora ya tendríamos que estar ocupando, pero no se habla mucho del tema. Y en este mismo sentido, Leticia, creo que vale la pena preguntar un poco ya lo mencionaba Ana, pero ¿de qué magnitud es la transición de las personas a la población de la tercera edad y cuáles son los retos que están surgiendo con esta transición? Gracias, Jenny. Pues sí, un poquito complementando lo que decía Ana, sí, efectivamente es un grupo poblacional que está creciendo aceleradamente.
hacia 2050 también se estima que el porcentaje aumente hasta un 30% aproximadamente. Y yo creo que uno de los retos más importantes por este también alargamiento de la esperanza de vida va a ser en el tema del cuidado de las enfermedades crónicas, ¿no? Que también es en donde mayormente se concentran en la población mayor. Yo creo que ese es uno de los grandes desafíos que tenemos en el país y en el mundo en general, ¿no? Porque esta proporción de personas pues ha aumentado, ¿no? Sin duda, bueno, el tema de la salud, el tema evidentemente de que las ciudades tampoco están diseñadas para este tipo de población. También hay un tema de discriminación, de edadismo, ¿no? Que también afecta a este sector. Y yo creo que los retos son muchos porque proporcionalmente, digamos, la pirámide poblacional no se está, digamos, invirtiendo, sino como que se está ensanchando. Entonces, bueno, va a pesar mucho en los sistemas públicos de salud, ¿no? La atención a esta población, ¿no? Sí, de hecho, me parece que tú tienes varios trabajos pensando justo en el problema de los cuidados que implica pues, este crecimiento de la población en la tercera edad de México, que por supuesto recomiendo a quienes nos están escuchando. Y quisiera preguntarte, Ana, por algunos problemas que se han ido mencionando, tal vez no directamente en esta conversación, pero que sí están de alguna manera por debajo de esto que hemos mencionado, por ejemplo, con la discriminación. Hablan, preguntándote, Ana, por la condición de esta población de la tercera edad en términos de carencia, de pobreza, podríamos decir incluso, pero también en términos laborales y un poco también aprovechando, preguntarte por tu valoración de los programas que desde el gobierno federal se han implementado para tratar de alguna manera de enfrentar los retos que vienen con este crecimiento poblacional. Sí, bueno, pues un poco en términos de pobreza, justamente este es uno de los mayores retos que enfrentan las personas mayores y en general la red social de apoyo que suele estar acompañando a las personas mayores. Y tiene, como bien lo dices, tiene que ver mucho con la discriminación porque particularmente el sistema económico en el que vivimos, las ciudades en las que vivimos en general, tienden a invisibilizar a la vejez, precisamente partiendo de una idea de que solamente quien está en una edad de producir o cuenta con un cuerpo lo suficientemente fuerte o joven como para ser parte de un sistema que produce, es valioso, ¿no? Así que ese es como uno de los principales puntos que digamos que siempre abonan a que haya una discriminación muy fuerte hacia la idea de envejecer o hacia la idea de hacerse viejo o hacia que las personas cumplan cierta edad y por lo tanto empecemos como sociedad a sentir que son menos importantes, digamos. Entonces, creo que eso en cuanto a términos de discriminación siempre es importante señalarlo porque todos estamos muy inmersos dentro de estas ideas de no valorar, ¿no? O de asumir que las palabras viejo, vejez, etcétera, están muy vinculadas a términos negativos. Y bueno, por otro lado, ya más en cuanto a los aspectos vinculados a la pobreza, sí, por ejemplo, el Coneval ha encontrado en los últimos años que más o menos el 40% de las personas mayores en México se encuentran en condición de pobreza. Y otro punto muy importante es que también cerca del 40% de las personas mayores tampoco tienen seguridad social. Ahora, creo que es importante también distinguir que dentro de esta población hay todavía mayor vulnerabilidad cuando pensamos en cuestiones que tienen mucho que ver, por ejemplo, con el género, ¿no? Que principalmente las mujeres mayores, que son las que viven durante más años, están expuestas a vivir más años en mayor condición de pobreza y en mayor vulnerabilidad social, justamente porque por sus trayectorias de vida muchas veces no tuvieron acceso a un empleo formal, no trabajaron fuera de casa, pero sí hicieron mucho trabajo de cuidados no remunerado y eso implica que pasen los últimos años de su vida en una condición económica de muy alta vulnerabilidad. Eso solo por mencionar una de las condiciones, pero también podemos pensar en las características, por ejemplo, de pertenecer a un grupo indígena, ¿no? Que también, o de estar en una comunidad rural, que también nos indican como mayor vulnerabilidad económica durante la vejez. Ahora, en cuanto a los temas de las políticas sociales, creo que es una pregunta interesante porque por un lado
las personas mayores sí han visto una mejora en su capacidad adquisitiva y las familias también lo han visto, ¿no? Gracias a las políticas sociales de las pensiones universales. Pero creo que es interesante también plantearlo en términos de el enfoque de derechos y el enfoque asistencialista, ¿no? Si bien es cierto que una política como la que se ha implementado en los últimos años de hacer una transferencia económica a las personas mayores ha ayudado a mejorar su nivel de vida. También es cierto que es importante que las políticas para atención a las personas mayores dejen de estar solamente en un nivel asistencialista y se preocupen también por favorecer un amplio abanico de derechos humanos, ¿no? Así que creo que ese sería como un reto importante porque aunque recuerdo un poco una investigación de una colega del Seminario de Envejecimiento, que es Paola Carmina Gutiérrez, y ella un poco hace la crítica, de decir, bueno, es cierto que se ha avanzado mucho en hacer una serie de declaraciones de derechos humanos y de leyes federales y de leyes estatales para la protección de los derechos de las personas mayores. Es cierto también que en las políticas de los gobiernos ya aparecen de manera cada vez más presente, digamos que en el discurso se ha avanzado mucho, pero todavía nos falta un trecho grande por avanzar en cuanto a poder materializar otros derechos que no tengan que ver solamente con la pensión, ¿no? Y ahí es quizá donde podríamos pensar que tanto este gobierno como los siguientes tendrían muchísimo que reforzar en cuanto a las políticas, no solo de una pensión universal, sino también, por ejemplo, de aumentar la capacidad de la cobertura de la infraestructura de salud, en aumentar otro tipo de servicios que garanticen que las personas que están envejeciendo lo hagan de una mejor forma, ¿no? Sí, y justamente sobre esto último que mencionas tú, hablaremos ya en nuestro último segmento del programa. Y quisiera, pero quisiera de todos modos retroceder un poco, doctora Leticia, sobre justamente la cuestión de las pensiones, porque han salido muchos estudios señalando cómo la población de la tercera edad se siente, digamos, apoyada en términos subjetivos. Hay cierto sentimiento de bienestar de algún modo, pero ¿qué tanto se puede hacer una transformación también en términos objetivos con estos programas asistenciales que, aunque por supuesto tienen un aspecto positivo y subjetivo, hace falta ver la otra parte? Quisiera preguntarle por su perspectiva en este sentido. Sí, Jenny, pues yo pienso que sí, efectivamente también he consultado esos estudios y sí hay una percepción subjetiva, pues positiva, ¿no? Porque de alguna manera el apoyo económico, y no solamente lo vemos en el tema de las pensiones, yo lo he visto en investigaciones que yo he hecho de cuidados y a pesar de que la discusión en la agenda pública está muy enfocada en las políticas y servicios de cuidado, cuando uno se acerca a las cuidadoras de carne y hueso, lo primero que te van a decir es que lo que necesitan es un apoyo económico. O sea, como lo inmediato es el apoyo económico. Entonces, pensando un poquito, comparando un poquito, que a lo mejor no es lo mismo, pero sí puede ser parecido de cómo las personas mayores pueden percibir ese apoyo que quizá en toda su vida lo vieron, porque esa es una realidad. O sea, hay sectores de la población mayor que en su vida han tenido el ingreso que tienen a partir de la pensión que tienen ahora universal, ¿no? Entonces, bueno, esa es una parte importante que yo creo ahorita que preguntas desde un punto de vista objetivo, lo que creo que hace falta en el tema de las políticas es considerar la diversidad, o sea, la diversidad que hay en la población mayor, no solamente en los contextos urbanos y rurales, que esa es pues una realidad, ¿no? Pero además de eso, ya lo decía Ana, el tema de género, pero el tema también de las enfermedades crónicas que se tienen, el tema de la estructura familiar, el tema de los recursos económicos. El tema de la violencia también, que muchos sectores de la población también se ven afectadas por este elemento. Y sí, las políticas definitivamente en México no tienen este enfoque interseccional, intersectorial, ¿verdad? Que también hace mucha falta. Digo, yo lo veo más porque he estado más cerca de las políticas de cuidados y mucho de la discusión está en torno a eso, ¿no? Cómo pensar en el territorio, cómo pensar en las comunidades y cómo a partir de ahí generar pues estas estrategias, ¿no? Sin duda la pensión, yo soy una defensora de que las pensiones son un apoyo muy importante para muchos sectores
Eh, pero las necesidades de la población mayor, como decía Ana, pues son muchas, ¿no? O sea, son muchas. ¿Por qué? Porque son personas que de alguna manera ya transitaron todo su curso de vida, distintas experiencias, ¿no? Unas mejores que otras, pero en general, pues vamos acumulando desventajas, ¿no? Entonces, cuando llegamos a esta edad, pues muchas veces también las políticas públicas no van al ritmo, ¿no? De las circunstancias de vida que tiene la población mayor. Entonces, pues yo creo que falta eso, falta mucho mapeo territorial. A veces pienso yo soy de Monterrey, yo pienso que las políticas están muy centralizadas, ¿no? Y no se consideran como estas particularidades del territorio en México. Entonces, eso por un lado. Y por otro, que también creo que es importante en la construcción de política pública, es pues que las personas mayores participen, porque si uno ve en el diseño de las políticas, yo siempre digo, a ver, ¿cuándo vamos a invitar a la persona mayor? Cuando es tema de cuidados, pues sí, invitas a las cuidadoras, pero cuando es tema de persona mayor, empoderar a la persona mayor, que sea un sujeto político también en el diseño de sus propias políticas, también es muy importante, ¿no? Y bueno, uno desde la antropología lo sabe y así trabajamos, ¿no? Tomando en cuenta la voz de los actores. Entonces, bueno, ese también es un punto clave, porque cuando uno los escucha, ahí te das cuenta de sus necesidades, ¿no? ¿Cuáles son sus necesidades apremiantes? Y esa sería una política, digamos, más objetiva, ¿no? Atendiendo las necesidades cotidianas de esta población. Y claro, obviamente tiene uno que ver el tema financiero, ¿verdad? La sostenibilidad del programa y la política, ¿no? Que esa es la parte más estructural, pero también hay que invitar a las personas beneficiarias a que participen y que evalúen también las políticas que están enfocadas a su sector. Sí, sí, sí. Sin duda se tendría que hacer un planteamiento que considere tanto las cuestiones subjetivas, que también son importantes, y los problemas que objetivamente se pueden ir solucionando con infraestructura, por ejemplo. Y para ir cerrando ya nuestro programa, quisiera preguntarte, Ana, por en qué medida, tú hablabas hace rato de, en términos de derechos humanos que van haciéndose cada vez más presente en los discursos de las y los políticos en México, pero quisiera preguntarte de forma un poco, digamos, más concreta por algunas necesidades de este sector que se note claramente como pendientes, como una cuestión que está por resolverse y en qué medida se han tratado de atender o no. Sí, pues es una pregunta interesante porque justo remitiéndome al tema de los derechos, por ejemplo, en la Convención Interamericana, justamente hay una serie en la Convención Interamericana que es sobre los derechos de las personas mayores, ¿no? Se establecen una serie de derechos como el derecho a la salud, el derecho a la educación, ¿no? El derecho también a estar en un entorno sano, donde tengas, por ejemplo, acceso a espacios públicos y demás. Entonces, podríamos pensar que cada uno de estos derechos de la Convención, que es uno de los instrumentos más avanzados en temas de derechos humanos para las personas mayores, pues debería tener su reflejo en una infraestructura física, ¿no? Idealmente eso es lo mejor. Creo que por un lado quizá todavía ha habido mucha focalización en pensar que las infraestructuras para las personas mayores solo son, por ejemplo, infraestructuras vinculadas a la salud como hospitales y clínicas, que es cierto que dan una atención muy importante, pero creo que no es lo único que puede haber, sobre todo si pensamos que la vejez es un periodo cada vez más largo de la vida y cada vez tenemos como la mayor posibilidad de hacer muchas cosas a medida que envejecemos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, hemos visto, por ejemplo, que hacen falta pues universidades para personas mayores, lugares tal vez para que las personas mayores desarrollen proyectos económicos, también lugares de cuidado intergeneracional, ¿no? Donde no solamente convivan las personas mayores, sino también otras generaciones. Eso quizá pensando que siempre debe haber no solamente una política de vejez, o sea, una política para quienes ya son mayores, sino también una política de envejecimiento, es decir, una política que piense en infraestructuras para que todas las personas que estamos envejeciendo, pues lleguemos a una vejez saludable y en las mejores condiciones posibles. Y luego, por otro lado, creo que también está el tema de los cuidados y de cómo en México tenemos o no tenemos infraestructuras para cuidar a las personas mayores, ¿no? Particularmente en los diagnósticos en los que yo he participado, lo que hemos encontrado es que hay una centralización muy fuerte de este tipo de servicios de cuidados para las personas mayores, es decir,
instituciones de cuidado a largo plazo, como pueden ser estancias de día o residencias que son como más permanentes, más a largo plazo, y hay una centralización muy fuerte en la Ciudad de México, en la zona metropolitana del Valle de México, mientras que en otros estados y ciudades hay realmente muy poca infraestructura, ¿no? Y bueno, aún así dentro de la Ciudad de México, cuando comparamos la cantidad de servicios que hay para las personas mayores, que repito, son la población que más está creciendo, también vemos que son muy pocas en comparación con los servicios que hay para otros grupos de edad. Por otro lado, también hemos encontrado una fuerte privatización de estos servicios, sobre todo de las residencias, ¿no? Hay una presencia muy fuerte del sector privado, pero eso también nos indica que hace falta que el Estado empiece a preocuparse más por crear estos servicios. Porque es cierto que en general nuestra forma de cuidar en México no prefiere tanto ese tipo de cuidados en las residencias, pero también es cierto que a veces las familias llegan a situaciones en las que necesitan recurrir a ellos y el costo puede ser muy elevado, ¿no? Así que la privatización sería otro tema como muy urgente de resolver. También es importante mencionar que una buena parte de estos servicios en todo México existen gracias a organizaciones de la sociedad civil, ¿no? A un trabajo muy fuerte de una red organizada y principalmente de mujeres. Eh, y bueno, pensaría que además de estos servicios como muy vinculados al cuidado y vinculados a la salud, también es importante pensar en que toda la ciudad en sí necesita una infraestructura que se transforme para que las personas mayores, por un lado, puedan ser más autónomas, que no tengan que depender tanto de que alguien les cuide o les acompañe para hacer sus actividades, y también para que las personas que ya cuidan pues no tengan tantas dificultades para hacer este tipo de acompañamientos, ¿no? Y eso implica pues hacer inversiones muy fuertes en los sistemas de transporte, por ejemplo, para que sean accesibles para una persona con silla de ruedas o para una persona con movilidad reducida y en general mejorar mucho la calidad de los espacios públicos, de los andadores peatonales y de las vialidades y de las calles. Sí, todo esto que tú mencionas me parece que abarcan una, mm, una gama, digamos, muy amplia de consideraciones que se tendrían que estar tomando en cuenta y que, pues, por lo menos en lo que estamos viendo dentro de la propia vida cotidiana, no se nota que hay una preocupación así de amplia, así de profunda. Y además me llama la atención que tanto Leticia como Ana han mencionado el problema de la centralización de los programas enfocados o de soluciones enfocadas en esta población, no la Ciudad de México, el Valle de México, pero ¿dónde quedan todos los otros estados que también, por supuesto, tienen este tipo de necesidades? Y por eso creo importante, Leticia, preguntar, para ir ya cerrando, ¿en qué aspectos se deberían estar enfocando, crees tú que se deberían estar enfocando, tanto el gobierno federal y también los gobiernos estatales, para ir subsanando estos problemas que están enfrentando, que estamos enfrentando como población con el aumento de la población en la tercera edad, que como decía Ana, pues todos estamos envejeciendo, todos y todas estamos envejeciendo. Entonces es un problema pues de todas y todos, ¿no? Sí, fíjate, yo pienso que necesitamos un cambio de paradigma en cómo se elaboran, se diseñan las políticas públicas y como decía anteriormente, tener esta perspectiva interseccional, intersectorial, de curso de vida, intergeneracional, que también en materia fiscal se trabajen como pues todos los presupuestos que se necesitan para el diseño de estas políticas. Es un arduo trabajo que también es interdisciplinario y bueno, a mí me pasó ahora con los cambios de gobierno a nivel estatal, por ejemplo, en Nuevo León, que mucho de lo que se había avanzado en materia del sistema de cuidados municipal, por ejemplo, en Monterrey, también quedó pues parado, o sea, quedó en pausa precisamente por la transición de gobierno. Entonces, yo considero que sí, para un cambio, digamos, efectivo en el diseño de las políticas también es, como decía Anda, también estoy de acuerdo con esa parte que muchas de las políticas y los programas actuales en beneficio de la población mayor, de las personas cuidadoras, etcétera, pues está empujada por sociedad civil.
por la sociedad civil, es la que organiza y la que empuja y la que coloca estos temas en las agendas, ¿no? Entonces, la participación de la sociedad civil, la participación de las cuidadoras de carne y hueso, de las personas mayores de carne y hueso, de la academia también, ¿no? En el diseño de estas políticas, ¿no? Que tienen que estar ahí porque pues muchas veces tristemente solamente se nos utiliza porque sí ha pasado, ¿no? O sea, se nos invitan un montón de mesas para el diseño de políticas y luego a la mera hora ves que, bueno, publicaron otra ley, ¿verdad? Otro reglamento, u otro servicio política, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido también, pues la sociedad tiene mucho que ver, ¿no? En su participación y en cómo hacer que efectivamente las políticas, pues, les beneficien, ¿no? Porque pues la realidad es que no están llegando, o sea, cuando uno hace trabajo de campo se da cuenta, ¿no? O sea, que las necesidades son muchas y que también la población ya está decepcionada de lo que puede llegar a obtener. Entonces, bueno, ese sería lo que yo reflexionaría, o sea, necesitamos que la sociedad participe y cambiar el enfoque totalmente, ¿no? Porque sí tenemos un enfoque asistencialista, sí considero que tenemos todavía incluso en el diseño de las políticas del Sistema Nacional de Cuidados igual, ¿no? O sea, es como un poquito reciclar lo que ya hay, mejorar un poquito lo que ya está, y luego aparte sin presupuesto nuevo. Entonces, bueno, así no se va a poder, ¿no? Entonces, bueno, un poquito también echarle una lupa a cómo se están diseñando y qué presupuestos se está invirtiendo también en estas políticas. Considero que las opiniones que tanto Ana como Leticia han vertido en el programa de esta noche son muy valiosas porque ambas tienen una experiencia de campo que le da un matiz distinto a las propuestas y a la consideración de estos problemas que, por supuesto, nos estamos enfrentando con ellos de forma cada vez más urgente. Agradezco mucho a Ana por sus opiniones, a Leticia también por las valiosas opiniones que aportó a esta discusión en lo marginal en el centro, y también agradezco a quien nos acompañó en la emisión de esta noche del programa Lo Marginal en el Centro. Que tengan muy buena noche.